En este nuevo video vamos a mirar cómo se hace para nombrar los compuestos clasificados como óxidos e hidróxidos o también llamados bases. Nomenclatura de óxidos y de bases o hidróxidos. Esto es lo que vamos a trabajar en este video. Para nombrar este tipo de compuestos existen tres métodos. Hay que partir de esa primera parte, tres métodos. Métodos o sistemas, los cuales son los siguientes. El primer método, denominado stock, y este método emplea, para nombrar los compuestos, el número de oxidación o también llamado estado de oxidación en romano, del elemento que acompaña, el elemento acompañante o que acompaña. ¿A quién va a acompañar este elemento? Al elemento o llamado también grupo funcional, elemento que acompaña. El segundo método es el método denominado sistemático. El método sistemático emplea prefijos, prefijos de cantidad, y estas cantidades están determinadas por la cantidad de átomos que tenga cada elemento, o sea, por los subíndices, prefijos de cantidad de acuerdo con el número de átomos, no solamente del elemento acompañante, sino también del grupo funcional. Y el tercer método es el llamado tradicional o también llamado método común. Método común. Entonces, este método también emplea prefijos, prefijos y sufijos de acuerdo con el número de oxidación. Hay que tener en cuenta que este número de oxidación es básicamente el elemento que acompaña, de acuerdo con el número de oxidación, o también llamado estado o nivel de oxidación, o en algunos casos, dependiendo de la tabla periódica, denominado valencia. Entonces, cuando vamos a nombrar óxidos, lo primero que hay que tener en cuenta para los óxidos es que el elemento que lo forma o lo identifica es el oxígeno. Es el elemento que da el carácter de óxido. ¿Dónde va el oxígeno? Para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a colocarlo aquí, oxígeno al final. Y son de elementos o compuestos mejor diatómicos. Significa que solamente hay dos clases de átomos en el compuesto o en la fórmula. ¿Qué elementos pueden formar este tipo de compuesto? Entonces tenemos a los metales, todos los elementos metales de la tabla periódica, y los no metales, teniendo en cuenta que los gases nobles no forman compuestos. Entonces los óxidos tienen la estructura de que hay un metal, está el oxígeno, y se forma el óxido metálico, o también denominado básico, porque da origen después a las bases o hidróxidos. Por ejemplo, tenemos el elemento sodio, el sodio más el oxígeno van a formar el óxido de sodio, lo que hemos inicialmente este nombre aquí. Lo representamos entonces con el símbolo elemento sodio, Na. El oxígeno siempre que está solito lleva el 2 como subíndice y nos va a dar como fórmula el Na2O. Por el método, en este caso,
de stock o común tenemos aquí, nos va a dar para nombrar este compuesto de la siguiente forma, de la siguiente manera. Tenemos el óxido, utilizamos la palabra óxido porque los óxidos se nombran de atrás para adelante, de sodio, el nombre del elemento que acompaña, y dentro de paréntesis colocamos el número de oxidación del sodio, que es 1. ¿Dónde están esos números de oxidación? En la tabla periódica. El oxígeno siempre trabaja con -2, ya que pertenece al grupo 6, faltan 2 electrones para llegar a 8 y cumplir la regla del octeto. El sodio pertenece al grupo 1, tiene un electrón de valencia, lo pierde ante el oxígeno por tener menos electronegatividad. Entonces aquí cruzamos estos números como subíndice. El 2 que pertenece al oxígeno va como subíndice para el sodio y el 1 del sodio vendría para subíndice como para el oxígeno. Entonces colocamos aquí dentro de paréntesis en romano el 1 que viene del sodio. Ese sería por el método Stock. Por el método sistemático utilizamos prefijos de acuerdo al subíndice. El oxígeno, recordemos, tiene subíndice 1. Para el subíndice 1 se utiliza el prefijo mono y estamos nombrando los óxidos, entonces esto será el monóxido del elemento que acompaña, pero el sodio tiene subíndice 2. Entonces utilizamos aquí bi o di también, en este caso, sodio, porque el sodio tiene 2 átomos y el sufijo o prefijo para 2 es bi o di. Y por el método tradicional o común, el sodio tiene un solo número de oxidación, entonces cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, utilizamos el sufijo ico. Entonces empleamos la palabra óxido para el oxígeno, la raíz del sodio, que va hasta la última consonante, en este caso la D, y agregamos la terminación ico, de acuerdo con el número de oxidación que tiene el sodio, que es uno solo, y colocamos tilde a la vocal anterior. Entonces, de esta manera, nombramos óxidos por los 3 métodos. Veamos ahora cómo se nombra la otra clase de óxidos. Igual por los 3 métodos, pero vamos a mirar ahora cuando tenemos un no metal, que puede ser cualquiera de la tabla periódica, más el oxígeno, forman entonces la otra clase de óxidos que son los óxidos no metálicos o también denominado ácido, óxido ácido. Entonces, tenemos aquí cualquier elemento no metal de la tabla periódica, vamos a tomar el azufre más el oxígeno, vamos a colocar de manera general, van a formar el óxido de azufre. Óxido de azufre. Eso sería lo que en términos generales se estaría formando. En términos de símbolos, tomamos el símbolo del azufre, la tabla periódica. El oxígeno tiene por símbolo la O, pero cuando está solo, recordemos colocarle el subíndice 2. Al reaccionar tenemos la formación del óxido de azufre de la siguiente manera. El oxígeno sigue trabajando con su número de oxidación de -2 para que la regla de octeto se cumpla. La suma de los números de oxidación debe ser igual a 0, entonces para ello el azufre va a trabajar aquí con +4. 2 por -2, menos 4, más 4 sería 0. El azufre tiene dos valores de oxidación, +4 y +6. Entonces tenemos que +4 sería el menor, entonces por lo tanto utilizaría el prefijo o sufijo oso, y el 6 es el mayor, entonces utilizaría el sufijo ico en su momento. Por los 3 métodos, este compuesto se nombraría de la siguiente manera. La palabra óxido, por el método Stock, de azufre, nombre del elemento que acompaña, y dentro de paréntesis entonces el número 4 en romano,
que es el número de oxidación que está empleando el azufre. Por el segundo método tenemos, como hay dos átomos de oxígeno, utilizamos entonces el prefijo bi o di, la palabra óxido, dióxido o dióxido de azufre, porque el azufre tiene su índice 1, no se coloca el prefijo mono, sino que simplemente el nombre del elemento. Entonces tenemos dióxido de azufre. Y por el tercer método, que es el común, utilizamos sufijos de acuerdo al número de oxidación del elemento que acompaña. Utilizamos la palabra óxido por el oxígeno, utilizamos la raíz del azufre en los óxidos, que es sulfur, y de acuerdo a los números de oxidación utilizamos un sufijo, en este caso oso, por ser el menor de los dos números de oxidación que posee el azufre. Entonces, de esta manera se nombran los óxidos, siempre de atrás para adelante, teniendo en cuenta el elemento que está acompañando al oxígeno, no importa si es metal o no metal, hay que tener en cuenta el número de oxidación para el primer método, hay que tener en cuenta el número de átomos, o sea, el subíndice que tengan los elementos para el segundo método que utiliza prefijos de cantidad. Y en el tercer método hay que tener muy presente nuevamente el número de oxidación para emplear sufijos a la raíz del elemento que acompaña, ya que el oxígeno siempre va a tener el mismo número de oxidación, que en este caso es -2. De esta forma entonces se nombran los óxidos en términos generales. De atrás hacia adelante son compuestos binarios o biatómicos porque están formados por dos tipos de átomos, siendo el oxígeno uno de ellos y siempre va al final. Veamos ahora cómo se nombran las bases o también denominados hidróxidos. Ya habíamos dicho en el video de los óxidos que se nombran por tres métodos o, en este caso, sistemas. ¿Cómo identificamos o cómo se forman las bases? Entonces tenemos que hay un óxido, en este caso metálico o básico también, que al momento de reaccionar con el agua va a formar el respectivo hidróxido del elemento metálico que está acompañando al oxígeno. Veamos, por ejemplo, el Na2, que es el óxido sódico, más el H2O, va a formar entonces el NaOH. ¿Cómo identificamos a los hidróxidos? Siempre los hidróxidos van a tener como grupo funcional al OH en la parte final. Eso es lo que caracteriza a los hidróxidos o bases. Para nombrarlos se hace igual que los óxidos de atrás hacia adelante, con los tres métodos, teniendo en cuenta, lógicamente, el número de OH de acuerdo a su índice o, en este caso, el elemento que acompaña. Hay que dejar bien clarito que el elemento que acompaña nunca va a tener subíndice, debido a que el OH tiene como un número de oxidación -1, -1. Y para cumplir las reglas del octeto, entonces en este caso el elemento que acompaña va a trabajar, en este caso el sodio, con +1. Hay que tener claridad sobre esta situación. OH tiene valor de -1 como número de oxidación, el elemento que acompaña entonces +1. Una primera conclusión u observación aquí es que siempre que el número de oxidación del elemento que acompaña sea igual a +1, el OH no va escrito dentro de paréntesis. Pero si este número es mayor o diferente de 1, va a estar el OH escrito dentro de paréntesis y como subíndice llevará ese mismo número. En este caso, el número de oxidación del elemento que acompaña. En ejemplo, tenemos lo siguiente. Vamos a tomar este NaOH y lo vamos a nombrar por los tres métodos. Utilizamos la palabra hidróxido porque está el OH presente del elemento que acompaña, en este caso de sodio, teniendo en cuenta que el sodio tiene como número de oxidación 1, colocamos ese 1 entre paréntesis en romano. Por el método
número 2, en este caso el sistemático, utilizamos prefijo mono, porque hay un solo grupo OH, monohidróxido, y del elemento que acompaña, en este caso sodio. En los hidróxidos, nunca el elemento que acompaña, en este caso el metal, va a llevar prefijo de cantidad porque siempre va a estar sin subíndice. El que va a llevar subíndice será en este caso el OH, dependiendo del número de oxidación que tenga el elemento que lo acompaña. Y por el tercer método tenemos que esto es el hidróxido, que está el OH. Utilizamos la raíz del sodio, que es hasta la D, y el sodio tiene un único valor de oxidación, por lo tanto utiliza el sufijo ico y colocamos tilde en la vocal anterior. Entonces, de esta manera nombramos a los hidróxidos por los tres métodos en este primer ejemplo. Veamos otro ejemplo, el Al OH 3. Recordemos que el OH tiene como número de oxidación -1. El primer elemento siempre es positivo. Para que nos dé 0, entonces 3 por -1 nos daría -3. Por lo tanto, el aluminio trabaja con número de oxidación 3, que es el número que está como subíndice para el OH. Lo que les dije antes, si el número de oxidación del elemento que acompaña es diferente de 1, el OH va dentro de paréntesis y este número se coloca como subíndice. Para nombrarlo por los tres métodos, entonces tendríamos la palabra hidróxido, porque está el OH presente, de aluminio, que es el nombre del elemento que acompaña, y dentro de paréntesis en romano el número 3. Como está el 3 acompañando el OH, entonces tendríamos el trihidróxido de aluminio, ya que el aluminio no tiene, en este caso, subíndice. Y por el tercer método tendríamos que este es el hidróxido. Tomamos la raíz del aluminio, que va hasta la N, en este caso que es la última consonante, y agregamos la terminación o sufijo ico, porque en este caso el aluminio tiene un único valor, y colocamos tilde a la vocal anterior, entonces nos va a quedar hidróxido aluminio. De esta manera nombramos las bases o hidróxidos.